Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual sobre cierre contable del primer semestre del ejercicio 2022. Le saluda Miguel Ángel Venegas, gestor de centro del CONICLAMEF Santa, y seré moderador de esta capacitación, la cual tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos normativos y procedimientos técnicos para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria correspondiente al primer semestre del 2022. Le recordamos que durante la exposición de hoy podrán realizar preguntas o sugerencias a través del chat grupal. Al finalizar la intervención, daré paso al expositor para que pueda absolverlas. Asimismo, se les comunica el envío por el chat grupal del link para su registro de asistencia, donde deberán confirmar su participación. Posteriormente, se les enviará una encuesta de calidad, la cual, una vez finalizada, les permitirá obtener la presentación de esta capacitación. Por último, les solicitamos puedan mantener sus micrófonos apagados para no interferir con el desarrollo de la exposición, evitar compartir su pantalla o silenciar al expositor. Ahora sí, doy pase a nuestro expositor, Elvis Almendras, especialista en contabilidad gubernamental, quien desarrollará el tema cierre contable del primer semestre del ejercicio 2022. Bienvenidos y les agradezco por su amable participación. En esta oportunidad he visto por conveniente tratar estas temáticas del cierre contable del primer semestre del ejercicio 2022, ya que estamos a puertas, ¿no?, de la presentación de esta información a la Dirección General de Contabilidad Pública por parte de las entidades gubernamentales. A continuación voy a compartir mi pantalla para poder proyectar el material que he preparado. Bien, cierre contable del primer semestre de ejercicio 2022. El objetivo de esta capacitación es que ustedes al concluir el evento tendrán conocimiento de los lineamientos normativos y procedimientos técnicos para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022. Esta capacitación tiene una base legal. Se basa en el Decreto Supremo 057 del año 2022 de Economía y Finanzas, que aprueba el texto único ordenado del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. Y el Decreto Supremo, la Resolución Directoral número 7-2022 de Economía y Finanzas 51.01, que aprueba la Directiva 003-2022, Economía y Finanzas 51.01, que aprueba las normas para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público. Esta resolución directoral también aprueba un instructivo que es para la presentación de la información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público también. Vamos a iniciar con las acciones preliminares para la preparación de la información, que está justamente en la directiva en mención, la directiva 3-2022. La directiva establece responsabilidades a unas áreas dentro de la administración de la entidad, las cuales son la Oficina General de Administración, la Oficina de Contabilidad, la Oficina de Tesorería, la Oficina de Control Patrimonial, la Oficina de Logística, Recursos Humanos y Presupuesto. Estas áreas son responsables del cumplimiento de la normatividad contable y de efectuar un control interno a efectos de la preparación de la información contable. En ese sentido, en pantalla vemos algunas acciones que deben realizar estas áreas. Por ejemplo, deben realizar el análisis de saldos de manera mensual, el registro administrativo en el SIAF, el registro contable, las estimaciones contables, la conciliación de propiedad, planta y equipo y existencias, la conciliación del efectivo equivalente al efectivo, la comprobación de saldos, la implementación de recomendaciones de auditoría, la conciliación de saldo de balance, las controversias internacionales y el registro del MIF.
A continuación vamos a ir viendo a detalle cada uno de estos puntos. Hablemos del análisis de saldos. Como lo dije, esto es un proceso que se hace de manera mensual. ¿En qué consiste el análisis de saldos? Consiste en hacer un desglose de los rubros de los estados financieros a nivel de cuentas y a nivel de registro administrativo, de manera tal que podamos determinar el estado, composición y presentación y la realización de las acciones inmediatas a desarrollar por la entidad. Los análisis deben estar debidamente detallados, conciliados y sustentados por documentación física y electrónica. A continuación, ustedes ven un estado financiero, el estado de situación financiera. Lo que ven en esta parte, ¿no? es el activo, ¿ya? Y no conformado por sus diferentes rubros. Tenemos acá el pasivo y tenemos también el patrimonio. Como ven, es un estado, es un reporte, digamos, consolidado, tienes saldo a nivel de totales. Entonces, para hacer el análisis, debemos desglosar estos saldos, determinar cuál es la composición de cada uno de estos rubros a nivel de subcuentas y luego esas subcuentas desglosarlas a nivel de registros administrativos. Por ejemplo, acá tenemos el balance de comprobación. Vamos a enfocarnos en esta subcuenta de instalaciones educativas que para la entidad representa 10.702.891.71. El análisis de cuenta nos llevaría a determinar cuál es la composición de esta cuenta a nivel de registro administrativo y otro tipo de informaciones. El segundo punto tiene que ver con el registro de las transacciones en el módulo administrativo de SIAP. Esta debe ser adecuada y oportuna. ¿Qué quiere decir que sea adecuada? Debe ser completa, íntegra, debe estar libre de error, debe ser revisada, conciliada y oportunamente, a fin de evitar modificaciones de registros que conlleven a solicitudes de apertura de la información de periodos ya cerrados, declarados. Entonces, las áreas mencionadas anteriormente deben ser cautelosas del registro administrativo, porque de ella depende la información financiera y presupuestaria. Luego tenemos el registro contable. Nos dice que se debe efectuar un registro contable, el cual debe ser íntegro y por la totalidad de las transacciones y otros eventos, incluyendo las de su organismo o dependencias adscritas. En cuanto a las estimaciones contables, estas son, y la norma lo recoge, de manera mensual. Pero hay también estimaciones anuales. Vamos a ir mencionando cada una de ellas. En cuanto a las estimaciones mensuales, tenemos, por ejemplo, la depreciación, la amortización, el deterioro de cuentas por cobrar, el deterioro de propiedades, planta y equipo, el deterioro de existencias, el deterioro de otras cuentas del activo, las vacaciones, las CTS. Pero también hay obligaciones, estimaciones que son de periodicidad anual, como son las obligaciones previsionales, y también tenemos el deterioro de los edificios y estructuras, como parte de lo que viene a ser propiedades, planta y equipo. Entonces, el deterioro no solamente es una estimación que se realiza de manera mensual, también puede ser de manera anual, pero solamente por los elementos como son los edificios y las estructuras. Los demás elementos, por ejemplo, los vehículos, la maquinaria, los equipos mobiliarios, se hacen de manera mensual. La administración establece las políticas para las estimaciones y contabilidad realiza el registro contable. Conciliación de saldos de los elementos de propiedades, planta y equipo. Esta conciliación se realiza con la Oficina de Control Patrimonial y la Gerencia de Infraestructura, cuando éstas tengan disponible la información. Sabemos que, por ejemplo, la Oficina de Control, ellos tienen su propio ente rector que le establece plazos para toma de inventarios,
Entonces, contabilidad tiene que conciliar con el resultado de ese inventario cuando esté culminado. Asimismo, se deben conciliar las existencias con el área de almacén. En cuanto a la conciliación de saldos contables con las cuentas, con la conciliación bancaria, es preciso señalar que este es un proceso de conciliación en la cual los saldos contables se confrontan con la conciliación bancaria, que es responsabilidad, ¿no? O es proveída por el área de tesorería, y esta conciliación bancaria debe ser por cada cuenta bancaria que tenga la entidad y también a nivel de cuenta única del Tesoro Público. Hablemos sobre las pruebas de comprobación de saldos. Las pruebas de comprobación de saldos se realizan a cuentas de pasivo. Pasivo que puede ser, por ejemplo, impuestos de diferentes tipos, puede ser tal vez lo que se declara a SUNAT, lo que se declara a Salud, también puede ser las remuneraciones, puede ser los bienes y servicios, los adeudos por bienes y servicios, las sentencias judiciales, las operaciones de endeudamiento, entre otras cuentas. Recomendación de deficiencias significativas. Forma parte también de las acciones preliminares. Los responsables deben dar observancia a estas recomendaciones que hacen las auditorías para implementarlas oportunamente y haciendo enfoque a estas alertas tempranas comunicadas por la auditoría, producto de la revisión, la auditoría de años anteriores. La conciliación del saldo de balance. La conciliación del saldo de balance que es realizada por la oficina a nivel de saldo de ejecución del presupuesto, cual es propiamente llamado saldo de balance, y el saldo financiero, ¿ya? Que viene a estar representado por la liquidez en efectivo o equivalente en efectivo. Esta conciliación de saldo de balance se realiza por todas las fuentes de financiamiento, excluyendo los recursos ordinarios. Es realizada por la Oficina de Contabilidad y Tesorería. Al finalizar esta conciliación, tienen que suscribir un acta que es para fines internos. Dentro de esa conciliación pueden presentarse diferencias que puede deberse a garantías recibidas, ejecución de cartas fianzas, ejecución de cláusulas penales, ingresos de años anteriores, devolución de años anteriores, embargos ejecutados en contra de la entidad, depósitos judiciales realizados, cargos por servicios bancarios, entre otros. Las controversias internacionales, estas se deben revelar en notas, son básicamente las controversias internacionales por inversiones, en caso la entidad lo tuviera. Módulo instrumentos financieros. La Oficina General de Administración deberá establecer políticas, ¿no? Para que los responsables del área de contabilidad y el área de tesorería puedan determinar, ¿no? Conciliar y corregir las diferencias que existen entre el saldo financiero y el saldo contable, ¿no? Entre la información que se obtiene del módulo MIF, del módulo financiero y del módulo contable, a efectos de ir corrigiendo estas diferencias y presentar de manera confiable la información concerniente a los activos y pasivos financieros. Ahora vamos a hablar de los lineamientos para la preparación de la información presupuestaria. La conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto. La conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto es un proceso de aplicación interna. Aquí la norma ha sufrido una modificación, ¿no? Como sabemos, era una práctica en el sector público que la conciliación del marco legal se hacía entre la entidad y la Dirección General de Contabilidad Pública. Ahora, esta es una conciliación que se hace al interno de la entidad entre las áreas de contabilidad y presupuesto.
Consiste, nos dice, en comparar el presupuesto institucional de apertura con sus respectivos dispositivos legales que faculten la desagregación del presupuesto y la resolución de formalización, así como comparar la ejecución de los ingresos y los gastos registrados durante el periodo que es objeto de conciliación entre los representantes de la oficina de contabilidad y la oficina de presupuesto. El marco legal está conformado por el PIA, el presupuesto institucional de apertura, y durante el ejercicio ese PIA es modificado, ¿no? Y pasa a ser presupuesto institucional modificado. Dentro del ejercicio se realizan modificaciones presupuestarias a nivel institucional y a nivel funcional programático. Estas modificaciones tienen que estar debidamente formalizadas por los dispositivos legales internos y externos que lo autoricen. Entonces, justamente la conciliación del marco legal lo que busca es conciliar ese presupuesto de apertura y esas modificaciones que se realizan durante el ejercicio con los dispositivos legales. Pero también tiene una etapa complementaria, que es la conciliación de la ejecución. Es donde se concilia los ingresos, que estos sean completos, que estos sean, cuenten con un marco legal también, y los gastos, que estos estén libres de error. Entonces, a todo este proceso le llamamos conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto. La aplicación de este procedimiento requiere la conformación de una carpeta, nos dice. En esa carpeta se tiene que incluir, por ejemplo, el PIA, la desagregación de los ingresos, de los gastos. Se tiene que incluir también los diferentes dispositivos legales, ¿no?, que aprueban las modificaciones, las resoluciones a nivel de gobiernos locales, serían las resoluciones de alcaldía. Se tiene que incluir también reportes del sistema que muestre el presupuesto modificado. Estamos hablando de lo que es el PP1, el PP2. Y esa carpeta tiene que estar conciliada, ¿no?, tanto por el área de presupuesto que lo elabora, por el área de contabilidad. Deberían suscribir un acta que es la que justamente va a sustentar que esa conciliación se ha efectuado. Las entidades usuarias del sistema integrado de administración financiera, así es, la totalidad de entidades, ¿no?, previo a este proceso de conciliación, deben realizar una conciliación de los registros que se hace a través del SIAF, que lo que busca es comparar la base de datos de la entidad, la base de datos del SIAF cliente que se llama, con la base de datos central, con el propósito de asegurar de que la información que se va a presentar o transmitir al ente rector sea información completa. Entonces, esta conciliación de operaciones SIAF tiene, básicamente, tiene etapas, ¿no?, o pasos. En el paso 1 se genera la solicitud de conciliación. Como ven aquí, esta conciliación puede ser, se recomienda, sea por fecha de documento. ¿Por qué? Porque esta es la referencia que se toma para el registro contable. El registro contable es por fecha de documento. Y también se concilian las notas de modificación presupuestal. Hay diferentes tipos de solicitudes y cada una están codificadas. Por ejemplo, la conciliación de los compromisos y el recaudado lleva el código 9, la conciliación del devengado con el código 11, la conciliación del compromiso anual se identifica por el código 17 y el girado por el código 19. Se tiene que hacer cada una de estas solicitudes todos los meses. Y las notas de modificación presupuestaria está identificado por este código 3. No son las notas de nivel funcional programático, no se vayan a confundir, sino que en el sistema se le ha dado esa codificación. El paso 2, ya una vez hecha la conciliación, se tiene que transmitir y luego que llega aprobada esa transmisión, hacer la búsqueda de diferencias, como ven aquí en pantalla, ¿no? Entonces, hemos efectuado
los diferentes tipos de conciliación, las hemos transmitido, el sistema nos ha aprobado y he procedido a conciliar. ¿Cómo sé que he conciliado? En esta última columna hay un indicador, la letra S quiere decir que sí se ha conciliado, y cuando está con la letra N quiere decir que no. Es una forma también de poder identificar si se ha conciliado o no. Y finalmente, el tercer paso es que complementa al paso 2. Es decir, si durante la búsqueda de diferencias se ha encontrado de repente que existen diferencias, entonces hay que buscar, hay que identificar en qué expediente, en qué expediente administrativo, en qué certificado está la diferencia. Y esa la hacemos a través de un paso adicional, que es el paso 3, donde se hace la solicitud de las diferencias. Nuevamente por fecha de documento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si existen diferencias, ya las hemos identificado, sabemos de qué expediente es, de qué certificado se trata, entonces debemos comunicarnos, o ustedes deben comunicarse con su implantador o generar ticket de soporte. Si no existen diferencias, entonces seguimos con la siguiente etapa, ¿no? Transmitimos para que eso se actualice en la base de datos del MEF, en el módulo, en el aplicativo contable web. Ahora, les hablé que la conciliación del marco legal culmina con la suscripción de un acta. Pues existe un modelo de esa acta y está en el instructivo aprobado con la resolución 7/2022. En este instructivo, en ese anexo, ¿no? Está ya el modelo, como les dije, y es lo que justamente deben suscribir tanto el área de contabilidad como el área de presupuesto. Aquí ven que ven este modelo, ¿no? De acta, nos dice que la Dirección General de Contabilidad Pública puede solicitar a la entidad. Acá ya las normas nos indica que la Dirección de Contabilidad puede, está dentro de sus facultades, solicitar en cualquier momento como medida de supervisión esa acta para ver si las entidades realmente están conciliando, ¿no? El acta de conciliación de marco legal y ejecución del presupuesto tiene carácter de declaración jurada, por supuesto. Se presume de que las cifras conciliadas son cifras reales, transmiten la verdad, entonces, y tiene carácter de declaración jurada. Ahora, hablemos de plazo para la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto. Como estamos en el primer semestre, vamos a enfocarnos en los periodos intermedios. La conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto es un proceso que es de manera trimestral. Antes lo era de manera semestral, ahora es trimestral. Y es un proceso interno, les había dicho. Y el plazo vence los 10 días calendarios previos al vencimiento de la información financiera del periodo que se está conciliando. Por ejemplo, la fecha de presentación o de conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto del primer semestre vencería 10 días antes de la fecha de presentación, ¿no? Del plazo para la presentación de la información contable del primer semestre. Se están ahí ligados esos plazos. Los estados presupuestarios. Los estados presupuestarios se elaboran en base a las asignaciones aprobadas en la ley de presupuesto del sector público y las modificaciones autorizadas a nivel institucional en el marco de las normas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público. Claro, todas digamos, todo esto mencionado tiene incidencia sobre el marco legal. Si vemos estos reportes
del presupuesto de ingreso y de gasto, vemos que hay una columna donde se muestra el PIA y hay otras columnas donde se muestran cómo es que ese PIA se ha ido modificando durante el periodo. Los estados presupuestarios que muestran el marco legal del presupuesto deben ser presentados en soles enteros, pero la ejecución, esa sí puede ser en decimales, ¿no? Las entidades deben efectuar la conciliación entre la información presupuestaria y financiera, utilizando el anexo 1 del EF2 para validar la correspondencia entre la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, y los saldos de los conceptos del estado de gestión. Claro, debe haber una correspondencia entre, por ejemplo, la ejecución presupuestal del ingreso y el ingreso, ¿no?, que podemos ver en el estado de gestión. Debe poderse corresponder. No solamente el ingreso, también se debe cumplir para el caso del gasto. Las notas deben ser elaboradas de acuerdo al anexo 4 de la guía para la elaboración de las notas a los estados financieros y presupuestarios del instructivo. Los formatos deben ser presentados en categorías presupuestarias correspondientes, verificando la conciliación de las cifras con el total del presupuesto del formato del PP2 y de la ejecución de gastos del formato del EP1. La entidad debe presentar un análisis cualitativo y cuantitativo sobre los programas presupuestales a los cuales está articulado principalmente la genérica 2.4, bienes y servicios, y 2.6, adquisición de activos no financieros, identificando las actividades y proyectos y servicios de dicha genérica. Eso es para el reporte, ¿no?, para la información del presupuesto por resultados. Las entidades cuyo presupuesto no se encuentra articulado, los programas presupuestales, nos dice, debe efectuar el análisis de la genérica indicadas anteriormente, pero adicionarle la genérica 2.5, corrientes y de capital. El análisis comprende la problemática al nivel del gasto ejecutado respecto del PIN y a nivel institucional. Como ven, el presupuesto por resultado, como bien nos indica la norma, está enfocado a ciertas acciones, las cuales deben ser informadas en la información presupuestaria, ¿no?, de la entidad, ¿no?, a nivel ya de una estructura, ¿no?, que debe ser por genérica, ¿no?, y debe también ir acompañada de un análisis cualitativo y cuantitativo justamente de las acciones que se han seguido para las tareas enmarcadas en el presupuesto por resultados. Ahora hablemos sobre el presupuesto de inversión pública. La presentación de estos formatos comprende la información del presupuesto de inversión, los proyectos de inversión, las obras, incluidos en la genérica 2.6, adquisición de activos no financieros. También se debe presentar un análisis y comentarios teniendo en cuenta el presupuesto de inversión programado y lo ejecutado, comparándolo con el avance físico de metas. Todos esos aspectos son muy importantes. Se debe analizar cuánto de lo programado se ha ejecutado, teniendo en cuenta los proyectos más significativos para la entidad, ¿no? Y también enfocándonos en el avance físico de la meta, porque una cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo ejecutado, ¿no?, que nos da justamente este avance físico de meta. El gasto social presenta el análisis y comentario del presupuesto programado y ejecutado por las actividades de los programas presupuestales que se encuentran articulados por las entidades. Los gobiernos locales, además del análisis en programas presupuestales articulados, deben presentar comentarios referentes, por ejemplo, al programa Vaso de Leche,
de MUNA, apoyo al niño y adolescente, apoyo al anciano y apoyo al ciudadano y a la familia, entre otros. Todo esto forma parte del gasto social. Ahora vamos a ver los lineamientos para la preparación de la información financiera. Marco contable para la preparación de la información financiera. Si vemos el texto único ordenado, el decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no?, nos dice que el marco contable son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Pero aquí ya la directiva está precisando que en tanto las NIC-SP eh, no se apliquen de manera plena en el sector gubernamental, entonces las entidades deben aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados, que están recogidos en las normas, en las directivas, los instructivos y demás normas que emite la Dirección General de Contabilidad Pública. Nos dice que en los casos no regulados por la Dirección General de Contabilidad Pública, lo que debe hacer la entidad es justamente recurrir, ¿no?, a estos estándares internacionales, a las normas internacionales de contabilidad del sector público. El hecho de que no esté regulado por alguna norma emitida por el ente rector, la Dirección General de Contabilidad Pública, no quiere decir que no se vaya a reconocer la transacción. Hay que buscar de los estándares internacionales a efecto de que esa transacción sea reconocida de la manera más confiable posible. Y empleando también el criterio profesional que es necesario, tal vez haciendo una búsqueda dentro de la ordenamiento contable, ¿no?, a efecto de poder presentar esa información razonable. Base contable de acumulación o devengo. Ya sabemos que esto es un principio que se ha introducido entre el Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, ¿qué es el devengo, ¿no?, o la base de acumulación? ¿En qué consiste? Nos dice que las transacciones, ¿no?, deben reconocerse cuando ocurren, más no cuando se pagan o se cobran, sino cuando ocurren. Entonces, los activos, pasivos, ingresos y gastos son reconocidos en los estados financieros, ¿no?, de los periodos con que guarda relación, ¿correcto? Entonces, aquí encontramos en dos situaciones. Y esto se ve frecuentemente en los cierres de año, ¿no?, cuando se elabora la información del cierre del ejercicio, la información contable del cierre del ejercicio. Podemos vernos en dos eventos. El primero, que amerita un ajuste contable, y el segundo no amerita este ajuste contable. En el primer caso, se da cuando se detectan, ¿no?, transacciones, ¿no?, que evidencian que existieron condiciones antes del 31 de diciembre que podían ser reconocidas. Es decir, que pudo haber llevado a un reconocimiento del activo, de un pasivo, de un ingreso o de un gasto. Pero si esas condiciones no se dieron durante el ejercicio en materia de rendición, sino posterior al cierre del ejercicio, entonces estas ya no deben ser reconocidas en el ejercicio en materia de rendición. ¿Ya? Por eso es muy importante que veamos, analicemos esas condiciones, cuándo ocurrieron, si ocurrieron dentro o al cierre de la presentación, o sea, después, ¿no?, al cierre, o sea, el 31 de diciembre, ¿no?, del ejercicio que se está rindiendo, o tal vez sucedieron después de esa fecha. Es importante tener en cuenta eso. Presentación de los estados financieros. Fíjense, acá tenemos otro estado de situación financiera. Nos dice que esto, tanto por el activo como el pasivo, está estructurado
está estructurado por ejemplo, en el caso del activo, por el activo corriente y por el activo no corriente. Así, listado de manera, digamos, primero lo corriente y luego lo no corriente. En el caso del activo corriente, para clasificar en esta categoría, debemos tener en cuenta que este activo se espera realizar, vender o consumir dentro de los 12 meses. ¿Ya? Sea mantenido para la negociación o se trate de efectivo equivalente en efectivo. Y su utilización no esté restringida, porque hay efectivo equivalente, no, hay cuentas de caja y bancos que sí están restringidas. Los demás activos se clasifican como no corrientes, nos dice. Y en el caso del pasivo corriente, se clasifica en esta categoría aquellos pasivos por liquidar dentro del ciclo normal de las operaciones, o cuando se espere liquidarlo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación, o de los cuales la entidad no tiene un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo, al menos en los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. Los demás pasivos vendrían a ser clasificados como no corrientes. En cuanto a las notas a los estados financieros, la nota 1, identificación de la entidad, y la nota 2, principios, políticas contables y demás notas explicativas, deben ser elaboradas de acuerdo al anexo 4 de la guía para elaboración de las notas a los estados financieros y presupuestarios del instructivo. Efectivo y equivalente en efectivo y estado de flujo de efectivo. ¿Qué es el efectivo y equivalente en efectivo? Aquí tienen una lista dentro de esta categoría. Por ejemplo, tenemos el dinero en caja, tenemos los depósitos bancarios a la vista, los recursos administrados a través de la cuenta única del Tesoro Público y otros depósitos. El equivalente en efectivo es aquellas inversiones financieras de corto plazo con vencimiento de 3 meses a menos, nos dice, que son de gran liquidez y son fácilmente convertibles en efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambio de valor. Entonces, en cuanto al estado de flujo efectivo donde se presenta esta información financiera, nos dice que los gastos financiados con recursos ordinarios serán considerados como entradas y salidas teniendo en cuenta la fase girado. Las entradas de efectivo por asignaciones financieras serán presentadas dentro de los traspasos y remesas recibidas en actividades de operación, sin importar la naturaleza de la finalidad. Todas van como actividades de operación, ¿no? Las entradas de efectivo por donaciones y transferencias deben ser presentadas como actividades de operación. Igual acá, sin importar también la naturaleza para la cual se está transfiriendo esos recursos. Porque puede ser tal vez para pagar planillas, como puede ser tal vez para ejecutar un proyecto de inversión. Son naturalezas distintas. La primera es gasto corriente y la segunda es gasto de capital. No interesa acá la finalidad. Todas forman parte de las actividades de operación. Las pérdidas o ganancias por diferencia de cambio serán presentadas en forma separada de flujo de actividades de operación, inversión y de financiamiento, en el concepto diferencia de cambio del efectivo equivalente en efectivo, ¿ya? Para efectos de conciliar el saldo del efectivo equivalente en efectivo, ¿ya? Cuentas por cobrar. Las entidades deben evaluar, nos dice, cada periodo, si existe una evidencia objetiva del deterioro incurrido en las cuentas por cobrar, sobre todo en este entorno tan cambiante, ¿no?, en la que nos encontramos. Es muy necesario que se evalúe periódicamente qué tanto o no
se ha deteriorado las cuentas por cobrar. Si esta evidencia existe a la fecha de la presentación, debe determinar el importe de las estimaciones por deterioro de valor, nos dice. Y aquí ven el procedimiento contable. Primero debemos hacer una reclasificación de la cuenta para luego el reconocimiento de la estimación de la cobranza dudosa. En cuanto a los inventarios, esto dice, para ser distribuidos en forma gratuita, puede ser inventarios que la entidad adquiere para ser distribuidos en forma gratuita o con una contraprestación simbólica, o los que adquiere para su propio consumo, no prestación de servicios. También existen inventarios para la venta, como ven aquí. ¿Ya? En cuanto al primer bloque, dice, se medirán por el menor valor entre el costo en libros y el costo corriente de reposición. ¿Qué es el costo corriente de reposición? Es una información que bien nos podría dar el área de compras o logística de la entidad, que es el valor, ¿no? O el costo en las condiciones en las cuales se encuentra, en este caso, el inventario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de caducidad, entonces, obviamente que aquellos productos que estén por caducar, ya, venzan o de repente de cada 2 meses, su valor en el mercado sea considerablemente menor que a uno que venza en 1 o 2 años. Y en cuanto al inventario para la venta, esta debe ser, nos dice, reconocida, ¿no? Por el menor valor entre el costo en libros y el valor neto de realización. Y en este caso el valor neto de realización es el valor de compra menos lo que los gastos que se incurran, o el costo que se incurre para terminar de producir el inventario y los gastos de ventas también. El exceso, nos dice, del costo en libros sobre el costo corriente de reposición o el valor neto de realización debe ser contabilizado como una pérdida por desvalorización de inventarios. Ambos casos. Y este es el tratamiento contable. Ahora, vamos a hablar sobre las propiedades planta y equipo. Las propiedades planta y equipo, muchos sabemos que tiene un marco que lo regula, que es el texto ordenado de la Directiva 5/2016 de Economía y Finanzas 51.01. Los terrenos y edificios, estas son mantenidas en los registros conforme a los valores obtenidos en la Directiva 2/2014, que es la Directiva, ¿no?, de revaluación. El excedente de revaluación contabilizado en cuentas de patrimonio de los terrenos y edificios revaluados es trasladado a la cuenta contable ajuste de ejercicios anteriores cuando se produzca el retiro del activo, ya sea por la baja, por la venta, por donación, transferencia. Nos dice que se hace el traslado a la cuenta de resultados acumulados. No se transfiere esta cuenta de patrimonio, no se transfiere cuando se hace una transferencia del equipo, ¿no? O en este caso, perdón, del terreno o edificio, no se transfiere esta cuenta, sino se reclasifica. Los elementos del patrimonio histórico, artístico y o cultural se reconocen en forma progresiva, nos dice, en la medida que la Dirección General de Contabilidad Pública oficialice una norma contable internacional aplicable. Pero hay situaciones, por ejemplo, mantenimiento, reparaciones que se realizan sobre este patrimonio histórico que forma parte del gasto. En cuanto a los activos intangibles, por ejemplo, encajan dentro de esta categoría los aplicativos informáticos, los software, ¿no?
se debe hacer una identificación primero del activo, si cumple con la definición del activo, de activos intangibles, y luego ver sus criterios de reconocimiento, ¿no? Para ello debemos ver si su vida útil estimada es mayor de 1 año y su costo es mayor a 1/4 de UIT. ¿Ya? Es decir, si es mayor a 1/4 de UIT, se registra como activo intangible. Si es menor o igual al cuarto de UIT, se registra como gasto. Como mínimo nos dice, en cada fecha de presentación anual se debe revisar la vida útil del activo intangible, dice la norma. Las entidades establecerán sus políticas para tratar sus activos intangibles generados internamente. Hay proyectos que generan activos intangibles, ¿ya? Con arreglo a los párrafos 49 y 65 de la NIC SP31, activos intangibles. Ahora hablemos sobre los costos por préstamos. ¿En qué consisten estos costos? Básicamente tenemos aquí por los intereses, comisiones, ¿no? Entonces nos dice la norma que estos costos son contabilizados, son reconocidos como gasto, pero también pueden ser reconocidos como parte del costo del activo, en el caso de cuando se trata de un activo acto, cuyo periodo de construcción, ¿no?, se supere el año. Cuando eso se da, entonces estaríamos hablando de un activo acto y forma parte del costo del activo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el tratamiento contable? Cuando exista, ¿ya?, o se dé este costo, pero que aún no esté devengado, entonces se debe reconocer estos intereses por devengar, por ejemplo, en cuentas de orden, ¿correcto? Cuando el interés o los intereses han sido ya devengados, entonces pasa a ser gasto para la entidad. Se reconoce el gasto y la correspondiente rebaja de las cuentas de orden, como ven ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando este préstamo se ha concertado para la ejecución, por ejemplo, de una obra? Y esta obra, su periodo de construcción supera el año. Entonces, la tabla de operaciones, cuando nos lleva a contabilizar estos gastos en esta cuenta justamente, ¿no? Cuando contabilizamos los intereses, vamos a ver ¿no?, en el registro contable esta cuenta 5601.02. Pero como es un activo apto, entonces, y al aplicar la norma, tenemos que reclasificarla, ¿no? Reclasificarla a la cuenta de naturaleza, en este caso del activo, ¿no?, que es construcción de edificios, por ejemplo. Forma parte del costo, ¿ya? Porque se trata de un activo apto. Pero si es una obra cuya construcción va a ser tal vez de 5 meses, ¿no?, entonces esos intereses que devenguen serían contabilizadas directamente al gasto. Ese es el tratamiento. Provisiones, pasivos, contingentes y activos contingentes. Las normas nos dicen que los procesos judiciales y arbitrales en contra del Estado deben ser tratados de forma exclusiva, de acuerdo a literal, este es el literal L, ¿ya?, y según el registro que realiza los procuradores públicos. Entonces ya la norma nos dice, y es mandatorio, que el registro contable deviene del registro previo que haga el procurador en el módulo, en el aplicativo web de demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado. Entonces, esto es una responsabilidad ineludible del área de Procuraduría de mantener alimentado constantemente este aplicativo. No lo hace el contador, no lo hace el tesorero, lo debe hacer el procurador. O quien hace sus veces, que en una municipalidad bien podría ser el asesor legal. Y aquí tenemos diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una demanda interpuesta en contra de una entidad, la entidad debe reconocer esa nueva demanda en cuentas de orden, como ven aquí. Cuando se dé la sentencia a favor de la entidad, y esta ya sea de primera instancia, segunda instancia, debe mantenerse en cuentas de orden, a pesar que esté a favor de la entidad. Ya, cuando esta adquiera, ¿no?,
calidad de cosa juzgada, entonces ahí es donde se hace la reclasificación correspondiente. Ahora, si las sentencias resueltas es en contra de la entidad, ya sea de primera instancia, segunda instancia, de casación, hasta de cosa juzgada, entonces se debe hacer la provisión, mantenerlo en cuentas de pasivo, pasiva de provisión, ¿no? Por ese tiempo. Cuando el juez emita el requerimiento judicial de pago, que esto es un proceso que ya viene, es una etapa después de que se adquiere ya la calidad de cosa juzgada, entonces se hace la reclasificación de provisiones a cuentas por pagar, a pasivo firme. Ese es el tratamiento. La entidad debe revelar en notas una breve descripción de la naturaleza y el momento previsible que se produciría la cancelación de las obligaciones. Ahora, en el caso de los activos contingentes, nos dice que las demandas judiciales o similares interpuestas por una entidad cuya resolución sea favorable son tratadas como activos contingentes y no se registran como ingresos hasta que se produzca la resolución a su favor en última instancia o ésta adquiera la condición de cosa juzgada y además cuando surja una cuenta por cobrar. La entidad debe evaluar si dicha cuenta satisface la definición de activo, ¿no? Los criterios de reconocimiento y si es prácticamente cierto que fluyan a favor de la entidad beneficios económicos futuros o potencial de servicio, nos dice. Ahora, en caso de las transferencias otorgadas sujetas a condición, acá tenemos que ver si este convenio, contrato que se realizan entre entidades públicas establece que es una transferencia condicionada y además la entidad transferente tiene que tener la autoridad, ¿ya?, para poder exigir la devolución de los fondos transferidos en caso no se cumpla los fines para el cual se transfirió dichos recursos. Entonces, si es una transferencia enmarcado de todo lo que acabo de mencionar, entonces la entidad transferente registra un activo diferido, una cuenta 1205.09. Y ahí la va a mantener hasta que reciba de la entidad beneficiaria la rendición de cuenta correspondiente y verifique que realmente se ha ejecutado la finalidad de la transferencia financiera. Solo en ese caso, la entidad transferente hará el reconocimiento ya del gasto, hará su reclasificación. Ahora, veamos la transferencia recibida desde el otro lado, desde la entidad recíproca, la entidad que recibe dicha transferencia. Igual, se parte del convenio o contrato que se firma. Entonces, si en el convenio hay una cláusula que establece que la transferencia está condicionada, entonces la entidad que recibe registra un pasivo diferido, una cuenta 2501.08. Y cuando rinde cuentas, pasa a ser ingreso ya para la entidad. Beneficios a los empleados. Aquí hablamos, por ejemplo, de las vacaciones. La norma establece que sin importar el régimen laboral, las vacaciones deben ser reconocidas todos los meses a razón de una 12ª parte de la remuneración. Por ejemplo, acá tenemos dos casos, ¿no? Trabajadores, por ejemplo, que podría ser de la Decreto Normativo 276, 728, y acá tenemos del CAS. En ambos casos se tiene que registrar la 12ª parte de la remuneración de cada trabajador todos los meses. El pasivo se disminuye cuando el trabajador hace uso del goce físico de sus vacaciones y del correspondiente o de los correspondientes pagos cuando se termina el vínculo laboral. Se reconocen las obligaciones con las administradoras de fondos de pensiones, Sistema Nacional de Pensiones, el Seguro Social de Salud y otras relacionadas cuando se produzca
los gastos, nos dice, más no cuando se vaya a pagar. ¿No? Tengan mucho cuidado en esto, tengan mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque se vulnera mucho de la normativa contable cuando se registra la planilla solamente por el neto. Hay que registrar completo, ¿ya? Incluido estos conceptos, la AFP, ONP y e-salud, porque de lo contrario estaremos presentando información incompleta. ¿Ya? Y habíamos visto que el registro contable tiene que ser completo, íntegro, ¿correcto? Consolidación de la información financiera relacionada a las operaciones recíprocas. En principio, todas las operaciones recíprocas están sujetas a conciliación. No obstante, nos dice la norma, aquellas transacciones que no sean mayores o iguales que el 10% de la UIT vigente, pero ojo, presten mucha atención aquí, estén relacionadas con estos tipos de operación, ¿ya? Con un encargo interno, con un encargo interno para viáticos, con la apertura de caja chica, los encargos, las rendiciones y reembolso de caja chica. Si por cada operación no supera el 10%, entonces en estos registros la entidad no está obligada a hacer el enlace de la entidad recíproca, ¿ya? Entonces, mucho cuidado ahí. Corrección de ejercicios contables, corrección de errores contables de ejercicios anteriores. ¿Qué es lo que nos establece la norma en cuanto a los errores de ejercicios anteriores? Nos dice, la corrección de errores contables relacionados con cuentas de resultados de ejercicios anteriores, independientemente de su importe, es responsabilidad primero de la entidad. Y son registrados en la cuenta de resultados acumulados, nos dice, con excepción de los registros que requieran reclasificación. Siempre y cuando, vuelvo y repito, estén relacionados con cuentas de gestión, que el error esté relacionado a cuentas de gestión, es decir, cuentas de ingreso o cuentas de gasto. Pero si el error es se clasificó mal, tal vez en el registro contable, entonces hay que hacer una reclasificación. Y ahí no afectaría cuentas de resultados acumulados. Las correcciones de errores acaecidos en el ejercicio vigente, la entidad tiene que registrarlo ya como ingreso o como gasto, ya propio del ejercicio, porque es del ejercicio vigente. Las correcciones de errores contables de ejercicios anteriores que no hubieran reconocido en la información financiera al 31 de diciembre del ejercicio fiscal quedan comprendidos dentro de la depuración y sinceramiento. Cabe señalar que aquellos errores que se han suscitado del 2021 hacia atrás, y que estén relacionados con cuentas de gestión, debe ser incluido dentro del proceso de depuración y sinceramiento contable. No solamente los que estén relacionados a cuentas de gestión, también aquellos que ameriten reclasificación, porque este proceso de depuración y sinceramiento incluye justamente estos dos aspectos, ¿no? Tratamiento de las horas de trabajo no laboradas. Bueno, aquí lo que vemos es que en el registro, después de haber hecho el registro de la planilla, debemos tener en cuenta justamente esto, ¿no? Hacer el control de las horas de trabajo no laboradas para efectos de hacer la reclasificación a cuentas por cobrar, ¿ya? Y en cuanto la compensación se haga efectiva, la entidad rebajará el importe en libros pendiente de cobro y pasará a ser gasto. Procedimiento de registro y procesamiento y cierre de la información financiera y presupuestaria en el CIAS visual. Acá vamos a hacer un repaso. ¿Cómo es el proceso en el CIAS visual? Nos partimos por el registro contable. Ustedes saben que es un acto que consiste en reconocer en la información financiera e información presupuestaria las transacciones y otros hechos económicos de acuerdo a su naturaleza. Tiene que ver mucho la naturaleza, ¿ya? En las cuentas del plan contable que corresponda.
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una captura del módulo contable del CIAF, donde se ve que el registro puede ser por notas de contabilidad o por el registro administrativo. Ahí está, ¿no? El registro contable vinculado al registro administrativo. A nivel de compromiso anual, registros administrativos, documentos entregados, contabilización de segundo asiento contable del devengado, ingreso a caja para su devolución con T6 y las transferencias recibidas, su distribución. Entonces, la contabilización de registros administrativos de ingresos y gastos se realizan, como lo mencioné, a través de estos puntos, ¿no? A nivel de compromiso anual, registros administrativos, documentos entregados, la contabilización del segundo asiento contable del devengado, el ingreso a caja para su devolución con T6, y las transferencias financieras recibidas y su distribución. Pero aquí cabe remarcar que este registro contable debe ser oportuno para cumplir con el principio del Sistema Nacional de Contabilidad, que es el principio de oportunidad. A continuación, vemos este primer punto, que es la contabilización del compromiso anual. Ustedes, cuando ingresen al módulo contable, y van a ver, ¿no?, la lista, ¿no?, de compromisos anuales aún no contabilizados, la van a ver de color negro. Y esto es un proceso automatizado, ¿no? Hay que hacerle clic en este botón donde dice contabilizar y el sistema automáticamente lo contabilizará de esa manera, ¿ya? El color azul indica que los registros o ya se ha contabilizado esos compromisos anuales. En cuanto al registro administrativo, lo mismo, el mismo criterio. Lo que está de color negro es porque no está contabilizado y lo que está de color azul es que sí ha sido contabilizado. Pero hay que ser muy, muy minucioso en algunos aspectos del registro administrativo. Por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Hay un tercer color, ¿no? Es un color casi morado. Entonces, este color indica ya situaciones que hay que revisar, ¿no? Situaciones que hay que revisar. ¿Por qué? Porque vienen de años anteriores. ¿Ya? Y hay otros colores que aparecen dentro del registro. El color verde, por ejemplo. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que haya error, ¿no?, de fecha. En cuanto a los documentos entregados, cuando les aparezca así, indica que la entidad, o dos situaciones. La entidad simplemente no tiene cheques, no emitió cheques, o tal vez sí los emitió, pero no le registró la fecha de entrega. Entonces, hay que entrar al módulo administrativo y verificar, ¿ya? Y verificar. Acá entramos al módulo administrativo, verificamos los documentos entregados, ¿no? Verificar si se ha registrado la fecha de esos cheques. Ahí, por ejemplo, podemos ver, miren, donde dice fecha de entrega, no se ve la fecha, entonces quiere decir que no se ha registrado. En la parte de la izquierda, donde dice, acá está el indicador del documento, el código 065 representa a los cheques, ¿ya? Entonces, aquí vemos que se trata de un cheque que no se ha registrado la fecha de entrega. Obviamente es que si no se registra la fecha de entrega en el módulo administrativo, en el módulo contable no va a figurar para su contabilización, ¿ya? Después que se registre la fecha de entrega, recién vamos al módulo contable, a documentos entregados, hacemos la búsqueda y ahí va a aparecer para su contabilización. En primera instancia de color negro, porque aún no está contabilizado, y pasa a ser de color azul cuando ya está contabilizado. Y miren, automáticamente jala el asiento contable en cuentas de orden. Ahora, la contabilización del segundo asiento del devengado, solamente para los recursos ordinarios, ¿ya? Entramos a esa opción y nos situamos en el mes que corresponde, ejecutamos la búsqueda y ahí nos salen todos los expedientes que se puede contabilizar. Este registro es automatizado también, ¿ya? Hay que hacer clic simplemente en el botoncito contabilizar para que sea contabilizado esos expedientes. El ingreso a caja para su devolución a favor del Tesoro Público con el T6. ¿Ya? Igual, ¿no? También es un registro automatizado. ¿Cómo ven? No hay que ponernos aquí a pensar sobre el registro, ¿no? Hay que simplemente hacerle clic
en el botón de contabilización. Las transferencias financieras recibidas o distribuidas, igual, este también es un registro automatizado, ¿no? Solamente se va a visualizar cuando la entidad haya obtenido transferencias de otra entidad pública. Procedemos a contabilizar y ahí lo ven. Ya ha contabilizado el expediente. Ahora, las operaciones complementarias son de diferentes tipos. Acá veo una parte de esas operaciones complementarias. Voy a ir detallando uno a uno. Por ejemplo, tenemos las entregas y suministros para consumo. Aquí debemos tener en consideración las salidas de almacén, ¿ya? Y un documento que nos puede dar esa información es la PECOSA. Entonces, en base a las salidas, procedemos a hacer el registro de gasto, ¿ya? Entonces, cuando adquirimos, por ejemplo, cuando adquirimos combustible, ¿cómo contabilizamos? Contabilizamos en la cuenta 1301, ¿ya? Como un suministro. Pero cuando tenemos la PECOSA, la evidencia de que el combustible ha sido consumido, entonces pasa a ser gasto. Las entregas de bienes de asistencia social, por ejemplo, el vaso de leche, es el mismo principio. Cuando tengamos la información de esas salidas, procedemos a hacer la contabilización. Inicialmente, el devengado se contabilizó en la cuenta 1303. Con la salida, hacemos la reclasificación al gasto. Las estimaciones y provisiones del ejercicio, la depreciación, que debe ser mensual, ¿ya? Hay que solicitar la información a patrimonio para que podamos obtener el valor, ¿no? De la depreciación de cada una de los elementos de propiedades, planta y equipo y hacer su correspondiente contabilización. Como ven ahí, miren, tenemos ya calculado la depreciación y simplemente procedemos a hacer el asiento contable. Las estimaciones y provisiones del ejercicio CTS, hay diferentes regímenes laborales, por eso hay que asistirnos de la información de recursos humanos. Esto no lo determina el contador, lo determina recursos humanos. Ya es recursos humanos quien provee esta información para que el contador haga el registro. ¿Ya? Acá como pueden ver, ¿no? Ahora las vacaciones, les decía, ¿no? Es la 12ª parte de la remuneración. También es una información que lo provee el área de recursos humanos o el área de personal. No solamente por las de la decreto legislativo 27C o 728, también personal CAS. Son merecedores, en este caso, de este tipo de beneficios de vacaciones. Se hacen también algunas modificaciones durante el ejercicio presupuestario y esas modificaciones que en algunas situaciones suelen incrementar, ¿no? Y en otras, ¿no? Cuando se autoriza, ¿no? Rebajar el presupuesto, tienen que ser contabilizadas mediante este tipo de notas contables. Entonces aquí debemos primero consultar las modificaciones presupuestarias que se han realizado durante el mes que se va a presentar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, o hemos encontrado que tenemos dos notas modificatorias de tipo 2, son créditos suplementarios. Y los créditos suplementarios, ¿cuál es el impacto sobre el marco presupuestal? Que lo incrementa. Entonces, si estamos hablando de incrementos, les dije hace un rato, incrementos o rebajas, ameritan un registro contable, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿no? A manera de resumen, ustedes pueden ver, ¿no? Lo que vemos aquí en el CIAF, ¿no? Le he puesto en esta tablita, que el rubro recursos ordinarios, rubro 0, para efectos de contabilización, solamente incidiría la parte del gasto, pero para el fondo común, tanto el ingreso como el gasto, ¿ya? Tanto el ingreso como el gasto. Entonces, y de esa manera es que se va a contabilizar. Fíjense acá. Para el fondo común se contabiliza el ingreso y el gasto, y para el caso de los recursos ordinarios, solamente el gasto, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sé que he contabilizado arriba el ingreso y abajo el gasto? Por el tipo de secuencial. Si ustedes se fijan acá dice 020, proyecciones presupuestarias de ingreso, y abajo
021, proyecciones presupuestarias de gasto. A nivel totales, habría un cuadre, ¿no? Con este resumen, 70.800 por aquí y abajo tenemos 156.607. Y así hasta completar la serie de notas contables que requiera el cierre del periodo que en este caso es el primer semestre. Pero no debemos olvidarnos que estamos en un proceso de depuración y sinceramiento. Ya las entidades tienen un plan de depuración y sinceramiento que está en ejecución. Entonces, está también por vencer el segundo entregable. Entonces, hay que ver, de acuerdo al plan, si hay acciones programadas para el segundo semestre y en función a eso, hacer los registros correspondientes, ¿ya? Y estas se hacen a nivel de el grupo 190.000 y los diferentes secuenciales. Luego que hemos hecho la contabilización de los registros administrativos, las notas contables, ahora lo que queda es hacer el precierre financiero, ¿ya? Pero ese precierre financiero tiene una etapa previa también, que es la validación de la contabilización, y aquí es donde a través del sistema se asegura que el registro contable sea completo, ya que no haya expedientes sin contabilizar, ¿correcto? Entonces se valida la contabilización. Luego pasa un proceso de mayorización. Por cada cuenta se mayoriza todos los expedientes que lo componen. Y luego el proceso de precierre, en ese orden. Como ven aquí, esta entidad le falta hacer esos procesos tanto en abril, mayo y junio. Validamos, mayorizamos y generamos precierre. Listo, no solamente este precierre se hace a nivel financiero, también se hace a nivel de operaciones recíprocas. Como ven aquí, ¿no? Las operaciones recíprocas se tienen que procesar y hacer precierre. De esta forma. Antes de entrar a este punto, hay algo que remarcar. Cuando ustedes hagan el precierre de la parte financiera, inmediatamente tienen que hacer el precierre de las operaciones recíprocas. No puede ser de manera contraria. O sea, es decir, que primero se hagan las operaciones recíprocas y luego el precierre financiero, por una simple razón. Las operaciones recíprocas se alimentan del registro contable. Si yo proceso mis operaciones recíprocas y por ahí hago la anulación de un devengado, modifico mis saldos contables, eso no va a surtir efecto sobre las operaciones recíprocas. De repente luego, después que hago el precierre de mis operaciones recíprocas, hago la anulación de un ingreso o de un giro. Va a incidir sobre mis operaciones recíprocas, tal vez con el Tesoro Público, tal vez con el Banco de la Nación. Por eso hay que seguir ese orden. Primero se hace el precierre financiero para luego hacer el precierre de las operaciones recíprocas. Arribamos a este punto que tiene que ver con el procedimiento de registro y procesamiento y cierre de la información financiera y presupuestaria en el aplicativo SIAP Web Contable. En este módulo tenemos 3 submódulos que básicamente son los que utilizamos mayormente, ¿no? Submódulo de información presupuestal, de información financiera y de conciliación, como lo ven acá. Ahora vamos a ver el proceso y cierre de la información presupuestal. En cuanto a la información presupuestal, el submódulo se desglosa en 3 opciones: procesos, reportes y consultas. Al entrar a la opción procesos, nos muestra esta interfaz. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos el marco presupuestal y la ejecución presupuestal. También vemos el avance físico de meta, mensualizado. Y hay una particularidad, ¿no? En cuanto al marco presupuestal, aquí vemos que que acá en la parte derecha hay un botón para procesar, ¿ya? Y hay un indicador de cierre. ¿Qué quiere decir? Que tengo que procesar para luego cerrar. La particularidad es aquí, en la ejecución presupuestal. Tenemos 2 indicadores, uno a nivel de precierre y otro a nivel de cierre. ¿Qué quiere decir? Que en la ejecución presupuestal yo puedo hacer mi precierre, dejarlo ahí, de repente mañana recién hacer mi cierre, ¿ya? Entonces, el hecho que yo haga precierre
me bloquea el registro administrativo. Ya no podría hacer ningún ingreso, ningún registro de devengado, ¿no? En ese mes. ¿Ya? Entonces, son consideraciones que hay que tenerlo siempre presente. Y para el semestre tenemos el avance físico de metas. El avance físico de metas que se hace en el aplicativo SEAF Operaciones en línea. Se debe realizar para que esos avances carguen aquí al sistema. Les mencioné hace un tiempo atrás que el avance físico de metas se utiliza para el análisis y comentarios, tanto del PI como el GS. Ahora, así al final vamos a tener nuestro proceso de la información presupuestal, ya todo procesado y cerrado hasta el avance físico de meta, el mes de junio. Ahora, ¿qué reportes tenemos en la información presupuestal? Tenemos, mire, esta lista de reportes. Ahora, cada reporte, me refiero al PP1 y al PP2, y también al EP1, es conciliado contablemente. El PP1, que es el presupuesto institucional de ingresos, es conciliado, ¿no? Con la sumatoria de la cuenta mayor 8201 más la cuenta 8501. Claro está que el PP1 tiene que ser descontado lo que es recursos ordinarios, porque si vemos el PP1 solamente por efectos de presentación, en el ingreso figura recursos ordinarios a nivel de presupuesto. Entonces eso tiene que ser descontado. Lo mismo para el PP2. Ya el PP2 se concilia con la información contable. ¿Ya? Pero en este caso no se deduce el presupuesto de recursos ordinarios, no, forma parte del presupuesto de gasto. Y esto se concilia con la sumatoria de la cuenta 8301 más la cuenta 8401 más la cuenta 8601. Y en el caso del EP1 de ingresos, esta se concilia con la cuenta 8501 y el gasto de vengado con la cuenta 8601, de esa forma. Pero hay reportes, por ejemplo, acá nos dice este EP1, dice, se retiró el nivel de agrupación de los rubros 13 y 19. Claro, ya no existe el tipo de financiamiento a nivel del EP1, es lo que se ha retirado. Ya, en cuanto a este otro reporte, se adicionó a este reporte anexo EP1 por tipo de recursos, se adicionó los rubros 9, 13 y 19. En el caso del último reporte, el anexo del EP1 por específica, dice, se retiró el anexo, el formato, el anexo EP1 por tipo de financiamiento y tipo de recurso. ¿Ya? Se incorporó el anexo EP1 por específica, y ahí lo ven en pantalla. ¿Ya? Entonces, acá vemos uno de esos reportes que se han sido modificados, que es el EP1 por tipo de recurso, donde pueden ver lo que les mencioné en la diapositiva anterior, que se ha incorporado al rubro 9, RDR, el rubro 19 y el rubro 13. Aquí está la última paja. Ahora, también tenemos la opción de consultas. Y en las consultas podemos ver, pues, ¿no?, aquellas inconsistencias que a veces se suelen presentar al momento de procesar la información presupuestal. Ahora vemos del registro, proceso y cierre de la información financiera. Estamos aquí en el submódulo información financiera. Esta se desglosa en 4 opciones: registro, procesos, reportes y consultas. En registros es donde se va a registrar la información financiera propiamente dicha. ¿Ya? Los estados financieros, ¿ya?, las notas a los estados financieros, algunos anexos a los estados financieros y los formatos de operaciones recíprocas. En procesos, ¿qué nos dice acá? Se realiza el cierre financiero, el cierre de operaciones recíprocas, el cierre de las notas y el cierre de notas complementarias. Los reportes, está conformado por los estados financieros, los anexos financieros, otros anexos, información adicional financiera y notas a los estados financieros. Y también hay, a manera de consultas, hay validaciones financieras que tiene el sistema, ¿no? Validaciones de cuentas contables, validación de operaciones recíprocas, conciliación de operaciones SIAF y operaciones recíprocas recibidas.
En el submenú conciliación tenemos tres opciones: la opción financiero, patrimonial y saldo de balance. En el caso, aquí es donde se registra lo que les mencioné en las diapositivas anterior, y es un requerimiento de la normativa que establece que debe existir una conciliación entre el ingreso y el gasto presupuestal con el ingreso y el gasto del estado de gestión, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos en situaciones como esta, ¿no? En justificaciones escuetas y hasta a veces que no son razonables. Por ejemplo, dice deudas pendientes de giro. ¿Qué tiene que ver deudas con cuentas de gas? ¿No? Entonces, y es más, no da mucha información. Esto hay que tratar de corregir. No se debe dar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, en cuanto al saldo de balance, el saldo de balance es un formato, ¿ya?, donde se presenta, por ejemplo, el saldo de balance al periodo, ¿ya?, al periodo que se está presentando, ¿ya?, partiendo del saldo de balance del año anterior. Aquí se dan incrementos, rebajas, según los ajustes que la norma permite. También se tienen que registrar, ¿no?, el efectivo en caja, el efectivo en la cuenta única del Tesoro Público, en el Banco de la Nación, en qué moneda se encuentran estos fondos y finalmente si son de libre disponibilidad o destinada para alguna finalidad. Lo que se debe cumplir acá siempre es que la fila D tiene que ser igual a la fila G y la fila E tiene que ser igual a la fila F, ¿ya? Son validaciones que tiene el sistema. Disposiciones para la presentación de la información. Obligaciones y responsabilidades. La directiva establece que es responsabilidad tanto del titular, del jefe de la Oficina General de Administración, de la Oficina de Contabilidad o el jefe de la Oficina de Presupuesto, la presentación de esta información y dar cumplimiento a la normativa en cuanto a la presentación. El titular de la entidad suscribe y presenta, ¿no?, los estados financieros, pero también faculta, en el caso en situaciones que ameriten, poder delegar, ¿no?, a esa responsabilidad, ¿no?, a otro funcionario de la entidad. Determinación de las entidades omisas. Son entidades omisas aquellas que presenten su información a destiempo, es decir, no se ajusten a los plazos establecidos en el anexo 2, o sea, lo presenten ya después. Aquellas cuya información que está en el anexo 1 del instructivo sea calificada como inconsistente o tal vez como incompleta. Si están en cualquiera de esas tres condiciones, es omisa. Porque puede existir que la entidad presente su información dentro del plazo que está en el anexo 2 del instructivo, pero su información sea inconsistente. Tal vez lo presentó y no solicitó la revisión previa. Entonces, o de repente es incompleta, le faltan las actas de conciliación de operaciones recíprocas, ¿no?, que a veces pasa. Entonces, ahí estaríamos hablando de una información incompleta y, por lo tanto, con la probabilidad de declararse omisa la entidad. Instructivo para la presentación de la información financiera y presupuestaria. Nos dice que el personal responsable de la entidad debe transmitir, suscribir y presentar la información financiera y presupuestaria de los periodos intermedios según el anexo 1. En el anexo 1 del instructivo está la lista de reportes que forman parte de la información financiera y presupuestaria. Las notas a los estados financieros y presupuestarios están en el anexo 4 de la guía para la elaboración de las notas de estado financiero y presupuestario del instructivo. Hasta la culminación del proceso de depuración y sinceramiento se debe hacer una revelación en la nota 2, principios y políticas contables, en la cual se indique que se ha iniciado el proceso, ¿no?, de depuración y sinceramiento y los avances que se van obteniendo. La Dirección General de Contabilidad Pública puede solicitar en cualquier momento a la entidad la presentación de la información complementaria o adicional que crea necesaria, ¿ya? La información financiera y presupuestaria del anexo 1 y complementaria o adicional presentada a la Dirección General de Contabilidad constituye una declaración jurada. Plazos. Muy bien. El instructivo, en su anexo 2, establece los plazos
para la presentación de la información financiera. Y aquí podemos ver que para el primer semestre, el último día es el 15 de agosto de 2022, ¿correcto? Y también nos indica el plazo para la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto del primer semestre. Hace un rato les mencioné que vence 10 días calendarios antes de la fecha de plazo para la presentación de la información contable del periodo, en este caso del primer semestre. Si la información contable del primer semestre vence el 15 de agosto, entonces hay que contabilizar 10 días calendarios antes. Y lo que vemos aquí es cómo se conecta el plazo para la presentación de la información contable del primer semestre con el plazo para la presentación del segundo entregable, ¿no? Del plan de depuración y sinceramiento contable. Fíjense, para la información contable, el plazo vence el 15 de agosto, lo había mencionado, y para la depuración y sinceramiento contable vence el 8 de agosto, ¿no? Entonces, 7 días antes. Entonces, aquí están relacionados estos plazos. Obviamente que antes de presentar mis estados financieros, yo tengo que primero contabilizar los resultados de este avance, ¿correcto? Porque la norma establece que se contabiliza en el periodo donde se ejecutaron las acciones. Si son acciones del segundo trimestre, corresponden al segundo entregable, entonces es en ese segundo trimestre que se deben contabilizar. Ya tengo mucho cuidado con eso. Y también tener mucho cuidado que esos registros contables de secuencial 190.000 deben contar con el sustento que es la resolución del titular de la entidad. Y bien, hasta aquí ha sido mi ponencia. Ahora doy pase a la ronda de preguntas. Adelante, señor Miguel. Muchas gracias por tu exposición, Elvis. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas según el orden establecido en el chat del evento. ¿Cuál será el tratamiento contable si tengo la cuenta RDR embargada por el Banco de la Nación? ¿Eso se tiene que ver reflejado también, cierto o no? Bien, aquí lo que tenemos que primero analizar es cuándo es que se realizó el embargo. Porque si el embargo es de años anteriores, tiene un tratamiento distinto al que si es de este año. Porque si es de este año, hay que registrar el gasto. Si es de años anteriores, ya no registraríamos el gasto presupuestal. Haríamos un ajuste contable nada más. Y también el ajuste para el auxiliar de bancos. Aquí finalmente, para redondear la respuesta, es muy necesario ver la procedencia también del embargo. La cuenta fue embargada por Esalud, hará 2 años. Ok, me permite complementar la respuesta entonces. Si es hace 2 años, entonces hace 2 años debió haberse registrado el gasto presupuestal. Si no se ha hecho, hay que incorporar esto dentro del proceso de depuración y sinceramiento, porque es una omisión, ¿ya? Y dentro del proceso de depuración y sinceramiento se hará, pues, ¿no?, los informes necesarios para efecto de aprobar la rebaja del saldo, ¿no?, el saldo de la cuenta. El auxiliar de bancos tendría que también ser ajustado, porque posiblemente no aún figura ahí el saldo, no se ve reflejado el embargo. Entonces, este ajuste podría ser mediante registro administrativo, pero no presupuestal, ¿no?, que no tenga incidencia en el presupuesto de este año 2022. Si se ha ejecutado un proyecto de inversión, en este caso un colegio, para la aplicación de la depreciación, ¿se tiene que aplicar la depreciación una vez que se termine la obra o cuando se transfiera el colegio al pliego de educación? La norma establece que la depreciación inicia cuando la obra ya está en condición de ser usada. Si esta obra, dice acá, ¿no?, que aún no se entrega, pero si se refiere a entregar como el procedimiento administrativo que hace una entidad ¿no?, hacia otra, pero en la práctica la institución educativa ya ha entrado en funcionamiento, entonces prevalece la realidad, ¿no? Prevalece la realidad y tendríamos que reconocer la depreciación. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado aquí, porque
Si es una obra que se construye para otra entidad, la debemos mantener en cuentas por transferir. Y en esas cuentas por transferir no son sujetas a depreciación. ¿Ya? No son sujetas a depreciación. Entonces, la mantenemos en cuentas por transferir y la transferimos lo antes posible, si fuera antes del año, para que la información no se vea impactada, digamos, porque debería la obra tal vez estarse depreciando ya. Entonces, esta es una prioridad para la gestión de transferir contablemente cuanto menos el activo. Un encargo interno del 2021, pero que se rinde con factura y boleta de venta del 2022 por motivos externos. ¿La rendición debería ser incorporado a saneamiento contable o por ser comprobante del periodo sería como un gasto del ejercicio? En este caso es un viático que se dio en el 2021, pero que rinden con comprobantes del año 2022. Primero aquí hay responsabilidad de por medio, ¿no? Porque no es posible de que un gasto que debió haberse efectuado en un año, se sustente con comprobantes de otro año. ¿Correcto? Primero, determinar la responsabilidad, ¿ya? Y si el gasto es procedente, entonces justamente tendría que registrarse, ¿no?, dentro del módulo administrativo como una rendición. Pero recalco, primero tendría que revisarse la legalidad del gasto. Dice que se trata de un encargo interno. Es el mismo tratamiento. Es el mismo tratamiento porque son entregas a rendir cuenta. En caso algún participante tenga alguna consulta adicional, le pedimos solicitar la palabra a través del chat. De esta manera, de forma ordenada, podrán intervenir. Buenas tardes. Agradecerles y felicitarles por la capacitación. Yo estoy coordinando con el tesorero de mi entidad con respecto a esta reversión que ha hecho el Tesoro Público de lo que es de recursos de ROP. ¿Qué pasa? De que él estaba haciendo un registro, un tipo de operación YT, donde refleja la salida de un monto de 2.684 para que se estorne a Tesoro Público. Pero me dice de que ha hecho 2 fases, el determinado y el recaudado, pero con esas fases en el módulo contable no se refleja la salida en la Q de ese monto que se ha revertido a Tesoro Público. Quisiera por favor que me indique por qué no aparece en la parte contable eso. Cuando mencionas de que no se visualiza en la información contable, supongo que debes referirte al EP1. No se muestra en el EP1. No, en el módulo administrativo el tesorero ha trabajado con el tipo de operación YT. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Él ha hecho el determinado recaudado con saldo de balance negativo. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y con el determinado recaudado yo me he ido al módulo contable y no refleja, porque por lógica tiene que salir de la CUT esa plata, ¿no? ¿Ya? Revertirse el Tesoro Público. Entonces no está reflejando en el módulo contable esa salida de la CUT. Ya. Entonces yo le he dicho, pero debe haber otra fase. Pues Girado me dice que no, que en el YT no aparece otra fase de gasto. A ver, el YT tiene 2 fases nada más, determinado y recaudado. La diferencia es que es en negativo. Y si no ves tú la opción de caja y bancos en el haber, entonces yo invitaría a que te comuniques con tu implantador para que te actualice la tabla de operaciones, porque sí debe existir ahí la opción para que ustedes puedan contabilizar por un lado el gasto y por otro lado caja y bancos en el haber para que rebaje tu saldo, como dices tú. Ya, amigo Elvis, muchas gracias. No se preocupe. Agradecemos a todos por sus intervenciones. En caso haya alguna otra pregunta por absolver, les recordamos que pueden contactar a los especialistas del CONECAMEF. Para ello, compartimos los canales de atención del CONECAMEF y del MEF en pantalla. Por otro lado, recuerden completar la encuesta de calidad que se les enviará a sus correos, la cual, una vez finalizada, les permitirá descargar
la presentación de este evento. Que tengan buen día. Hasta pronto.